Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a continuación a la última ponencia de la jornada de hoy, en esta sesión de tarde. Voy a presentarles al magistrado Enrique López y López. No por ser el último va a ser menos importante, por supuesto, y por tanto para mí es un placer poder presentarle hoy aquí. Enrique López es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y perteneciente a la carrera judicial desde el año 1989, cuando obtuvo el título de juez. Se convirtió en magistrado al año siguiente, especializándose en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. Sacó la oposición de juez en 2 años, convirtiéndose en uno de los magistrados más jóvenes del país. Ha estado destinado en diversos juzgados de primera instancia e instrucción entre 1991 y 1998, trasladándose a continuación al Consejo General del Poder Judicial, donde trabajó hasta el año 2001 como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Tras ello, fue nombrado vocal del Consejo y posteriormente portavoz. Como tal, también impulsó la creación de los gabinetes de prensa en todos los tribunales superiores de España y la Audiencia Nacional. Desarrolló una activa política de comunicación en el ámbito de la justicia y promovió la aprobación de un protocolo de comunicación dirigido a todos los jueces en España. Creó el Observatorio de Violencia de Género también en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Fue profesor en el área de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid, profesor asociado del área de Derecho Penal en la Universidad de León y profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea de Madrid. Desde junio de 2005 hasta junio de 2013 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano al que regresó y donde actualmente desarrolla su labor tras su andadura en el Tribunal Constitucional de España. También se le reconocen algunos premios y distinciones como la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, Premio Antena de Oro 2004, Premio al Mérito Social otorgado por el Excelentísimo Consejo General de Colegio de Graduados Sociales y la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco. También, por supuesto, es autor de varias obras y artículos jurídicos editados en diferentes publicaciones. Sin más dilación, procedo a darle la palabra. Cuando quiera, don Enrique. Muchas gracias, Lourdes, por esta amable presentación, que lo que recuerda fundamentalmente son los años que uno tiene, nada más, ¿no? El tiempo no pasa en balde, como decimos en estas tierras castellanas y leonesas. Muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila, a La Razón, a mi buen amigo el director de La Razón, Paco Maruenda, por invitarme una vez más a participar en estas jornadas que cada año adquieren, como he podido ver, un mayor nivel de atención, no solo académica por parte de ustedes, sino también de atención de los medios de comunicación por el nivel de las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo, como soy el último de esta tarde, lo que yo sé es que ustedes van a agradecer con toda seguridad es mi brevedad, tras tantas horas de atención a los diferentes ponentes que han participado en el día de hoy. Y tras las versiones sobre la materia que nos acontece de carácter político por las personas que nos han precedido en la palabra, pues yo intentaré hacer una valoración ya más desde el plano jurídico-constitucional sobre la Constitución, sobre la necesidad de su reforma, sobre la oportunidad de su reforma, evidentemente sin obviar y sin evitar postergar mi opinión personal al respecto, ¿no? Primero, decir que nuestra Constitución española goza, bajo mi punto de vista, de una excelente salud en estos momentos. Cobra vigor, precisamente, si cabe, con una mayor intensidad, como consecuencia de la crisis más grave que se ha producido desde su aprobación a través de la declaración unilateral de independencia por parte del anterior Gobierno de Cataluña, así como por la mayoría parlamentaria que le daba apoyo. Como saben ustedes, y como consecuencia de esta afrenta constitucional, yo no voy a calificarlo penalmente, porque eso está sub judice en el Tribunal Supremo y también en la Audiencia Nacional, y precisamente esa parte que se juicia en la Audiencia Nacional, yo estoy llamado, al estar en la sala de apelación, a poder conocer de la sentencia que se dicte por la sala de lo penal respecto a la parte que se enjuicia en la Audiencia Nacional. Por eso rehuiré
de la calificación penal de lo ocurrido, pero no de la calificación constitucional. Estamos ante una afrenta, ante un desvío constitucional claro. Bueno, pues precisamente nuestra Constitución sigue en vigor, por supuesto, y mantiene el vigor, que es lo que yo quiero poner de manifiesto. Seguir en vigor es, evidentemente, en sí mismo es una redundancia, pero mantiene su vigor y ofreció un instrumento, como es el artículo 155, que fue el adecuado para reponer el orden constitucional en una comunidad autónoma cuyo gobierno y cuyo poder legislativo se habían colocado contra la Constitución, incumpliendo gravemente los deberes constitucionales y afectando también a el interés general. Esto no lo digo yo, sino que lo propuso un gobierno y lo aprobó un Senado mediante la oportuna decisión legislativa. Todos los Estados han tenido crisis constitucionales y a ellos hay que enfrentarse con determinación, y también España lo ha hecho, puede hacerlo y debe seguir haciéndolo. Bien, este es el contexto adecuado para emprender una reforma de la Constitución. Bien, como decía Milton Friedman, lo que cuenta es lo que sucede en la práctica. Decía Milton Friedman que muchos de los países de Latinoamérica copiaron la Constitución norteamericana palabra por palabra. Sin embargo, no consiguieron el progreso de la nación norteamericana, con la misma Constitución. Por eso, las formas en sí mismas no son suficientes. Son esenciales, pero no son suficientes. ¿Debemos reformar nuestra Constitución? Pues evidentemente es posible, como no puede ser de otra manera. Hoy se ha puesto muy de moda entre los constitucionalistas el famoso diálogo que se estableció, el diálogo epistolar entre Jefferson y Madison, precisamente padres de la Constitución norteamericana, sobre la necesidad de la reforma de esta Constitución. Y así Jefferson decía que la Constitución había que cambiarla cada 20 o 25 años y argumentaba que una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras. Sin embargo, decía una persona muchos años antes, 2500 años antes, Hesíodo, a los políticos les decía la siguiente frase: sé prudente, lo mejor en todo es escoger la ocasión. Y lo que hay que preguntarse es si estamos en el momento, en la ocasión de reformar la Constitución y para qué reformar la Constitución. Primero, no se debe reformar la Constitución cuando los que están dispuestos a reformarla aluden a cuestiones ajenas a los intereses de la mayoría de los ciudadanos. No a reformar la Constitución sin un consenso básico entre las principales fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque una Constitución es un pacto constitucional, es un pacto político de un poder constituyente que representa a todos los ciudadanos y que va a establecer las reglas del juego político para muchos años después. ¿Puede reformarse la Constitución? Pues claro que sí. Debemos de perfeccionar el modelo territorial del Estado, modernizar el Estado de las autonomías, mejorar la separación de los poderes, garantizar una justicia más independiente y asegurar el derecho de la participación política ciudadana, así como la igualdad jurídica y fortalecer las libertades personales. Ahora bien, ¿qué es reformar? Vayamos al diccionario de nuestra Real Academia de Lengua. Reformar es hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla. Este es el fin que hay que tener, mejorar. Cuando alguien reforma su casa, no lo hace para cambiar al capricho del nuevo morador, sino con el fin de mejorar la Constitución. Y hay que ponerse de acuerdo en qué debe ser mejorada, porque si no nos ponemos de acuerdo en qué debe ser mejorada, mal vamos a comenzar, mejor no empezar la reforma de la casa. Si no nos ponemos de acuerdo de forma mayoritaria en qué tenemos que reformar la Constitución. Imaginaros una familia que decide reformar su casa y no se ponen de acuerdo. Uno quiere reformar el salón de televisión, otro quiere hacer una piscina, otro quiere hacer una biblioteca, otro quiere mejorar la cocina, etcétera. Y así se ponen a discutir y a contratar las obras. ¿Por dónde empiezan? Esa es la gran pregunta, la gran cuestión que debemos resolver. Además, nuestra Constitución, la Constitución del año 78,
debemos de ponerla en valor. ¿Qué es lo que ha conseguido España a través de esta Constitución? Pues nada más y nada menos que, por ejemplo, hacer posible la sucesión de una jefatura del Estado, como se ha producido en el año 2014. La alternancia de partidos políticos de todas las ideologías, incluidos aquellos que la rechazan. Hay que tener muy claro que las limitaciones a los partidos políticos que encuentran en la Constitución una dificultad precisamente para desarrollar su programa, lo que hay que preguntarles es si realmente creen que esto es una deficiencia democrática o sencillamente que no han sabido articular una voluntad mayoritaria en torno a esa posible reforma. Por eso insisto en que la Constitución, como marca las reglas del juego, lo que no podemos es decir que son las reglas del juego lo que está limitando la voluntad democrática del pueblo español. En absoluto. Lo que están es garantizando que esa voluntad democrática se plasme de forma adecuada a través del respeto a las reglas preestablecidas. Ahora bien, ninguna ley incluida en la Constitución puede ser sacralizada sin comprometer a medio o largo plazo la convivencia entre los ciudadanos. No debemos desacralizar la Constitución, por supuesto que no, y convertirla en un dogma absolutamente incontestable o intocable. Pero hay un riesgo simétrico a esta sacralización, que es la tribalización de la reforma. Esta trivialización de la reforma lo que puede provocar es una controversia política cotidiana en la transformación del marco constitucional, confundiendo esto con la debida pluralidad de acción de los diferentes programas políticos, de los diferentes partidos políticos. En este contexto actual en el que estamos y en este minuto, y ustedes habrán tenido hoy la oportunidad de poder comprobarlo a través de las declaraciones de diferentes líderes políticos, debemos de recordar que la diferencia entre el actual periodo constitucional, que data desde el año 78, a los anteriores, es que hasta esta Constitución en España se demostraba una permanente incapacidad de abrir y concluir satisfactoriamente procedimientos de reforma mediante los cuales se mantuviera la continuidad jurídica. ¿Qué ocurría en el siglo XIX y entrado el siglo XX? Que cada partido político, salvo el periodo de alternancia de Cánovas y Sagasta, lo que pretendía era transformar el país e imponer una nueva constitución partidista, sin tener como objetivo darle continuidad jurídica al modelo constitucional español. Y esto, en el año 78, se zanja con un gran pacto constitucional que, bajo mi punto de vista, sigue vivo en estos momentos. Ahora bien, una Constitución, ¿cómo se defiende? En primer lugar, a través de la propia rigidez constitucional, a través de sus normas de reforma. Y, en segundo lugar, a través de la justicia constitucional, a través del Tribunal Constitucional. Pudiera pensarse que una reforma de la Constitución es mucho más democrática que una interpretación del Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo creo firmemente que si bien un proceso de reforma es una encarnación, sin lugar a dudas, del principio democrático a través que tiene la voluntad popular en cada momento de alterar las normas supremas de convivencia, tenemos también que tener claro que la justicia constitucional establece y constituye un instrumento de permanente actualización de un texto constitucional que permite que las constituciones sobrevivan y pervivan muchos años. Es cierto, como decía, por ejemplo, la Constitución francesa del año 1793, que un pueblo tiene derecho a revisar y reformar y cambiar su Constitución. Decía que una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras, siguiendo los dictados que antes manifestaba de Jefferson. Pero también hay que tener en cuenta que una reforma implica una división de poderes en el tiempo. Aquí hemos tenido un poder constituyente en el año 78 y el poder que reforme la Constitución va a ser otro poder. Hay una división de poderes, en este caso marcado por las generaciones. Y
Lo que debemos es, evidentemente, permitir que esto ocurra, porque así lo permite la propia Constitución, pero, como voy a decir a continuación, a través de una serie de parámetros de insoslayable cumplimiento. Les pongo un ejemplo para que vean cómo una reforma constitucional o reformas permanentes no garantizan el desarrollo de un Estado o de una nación. Mire, el modelo americano se basa en una Constitución muy antigua que el Tribunal Supremo norteamericano está interpretando y reinterpretando permanentemente, obligando a los poderes legislativos a enmendar la Constitución de vez en cuando. No reformarla, sino añadir enmiendas. Cuando el Tribunal Supremo norteamericano determinó que no se podía tomar la declaración a un detenido si solicitaba la asistencia de un abogado, algo que hoy en día pues, nos parece un derecho absolutamente inherente y consustancial al proceso penal, esto hace muchos años no estaba así concebido, obligó a que se formulara la famosa quinta enmienda que todos habrán oído en las películas norteamericanas, el derecho a no declarar contra uno mismo. La Constitución sigue siendo la misma, solo que el Supremo obliga al legislador a que enmiende la Constitución concretamente en el desarrollo de estos derechos. El modelo mexicano ha producido infinidad de reformas constitucionales. No voy yo a criticar aquí a México, pero no es un ejemplo de desarrollo democrático. Por eso insisto que las reformas por sí mismas no tienen efectos taumatúrgicos, no suponen por sí mismas mejoras, si no suponen una renovación de ese pacto constitucional y político entre la inmensa mayoría de los españoles a través de sus representantes políticos. ¿Por qué surge en España la necesidad de la reforma? Fundamentalmente por la cuestión catalana, como así se ha venido a denominar. En el año 2007, bajo mi punto de vista, se produce una ruptura de un consenso sustancial, además, que no se ha restablecido a día de hoy. Era la primera vez en el que no se producía el consenso bipartidista en un asunto constitucional. Hasta el año 2007, todas las reformas constitucionales, bueno, no había habido ninguna, salvo la que determinó el voto de los ciudadanos europeos. Más tarde hubo una, como saben ustedes, en el 2010 respecto al límite de gasto. 2011, pero 2010. Hasta ese momento, todos los estatutos de autonomía, todos habían sido aprobados con el voto mayoritario de las principales fuerzas políticas españolas, que hasta ese momento habían sido el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso determinó que hubiera habido estatutos de autonomía, como fue el andaluz en su momento, el catalán o el vasco del año 80 y 81, que desde el punto de vista teórico contenían preceptos inconstitucionales, pero que nunca fueron cuestionados ante el Tribunal Constitucional, con lo cual eran constitucionales, porque hay una presunción de constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué se decidió en ese momento que había que avanzar en un Estado autonómico aprobando estatutos de autonomía que podían contener algunos preceptos que podían contrariar? Me muevo en la hipótesis, porque como nunca fueron cuestionados no puedo decir que eran inconstitucionales, pero que una lectura sosegada podían llegar a la conclusión de que podían ser algunos de sus preceptos, no todos, algunos, muy pocos, pero algunos podían ser inconstitucionales. ¿Por qué no lo fueron? Pues por eso, porque existía, primero, una presunción de constitucionalidad de las normas y, segundo, porque ninguno de los partidos políticos que podían hacerlo lo cuestionaron ante el Tribunal Constitucional, con lo cual dejaron a la Justicia Constitucional al margen del consenso político. En el año 2007 esto se quiebra. Se aprueba un estatuto de autonomía en el que hay un partido político que no entra en el consenso, que es excluido de ese consenso, y es lo que esto provoca que haya una decisión del Tribunal Constitucional en el año 2010, la famosa sentencia 31 del año 2010. El Tribunal Constitucional, ¿qué hizo? Lo que tenía que hacer, defender la Constitución, y dictó una sentencia en la que evitó que una solución política que se le pretendía dar a la cuestión catalana, como entendía que era contraria a nuestra Constitución, declaró inconstitucionales una serie de preceptos, no muchos,
reinterpretó otros tantos, de acuerdo a la Constitución, pero fundamentalmente debemos recordar que no aceptó el término de nación para Cataluña ni el del pueblo catalán como pueblo soberano al margen del pueblo español. Claro, no se le podía pedir al Tribunal Constitucional que hiciera un arreglo político. Cuando los políticos no fueron capaces de llegar a un consenso, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue lo que tenía que hacer: confrontar el texto y la Constitución. Dice, en esto no está en contra de la Constitución y, como consecuencia de ello, tengo que declarar su inconstitucionalidad. Bien, en ese estadio llegamos al momento actual, en el cual se produce lo que he dicho o he iniciado mi intervención, el enfrentamiento constitucional de un gobierno de Cataluña y de su Parlamento con la Constitución, debiendo de aplicar un instrumento previsto en la propia Constitución en defensa de la Constitución. Bien, esto lo que plantea es una serie de interrogantes. ¿Tenemos que reformar la Constitución para solucionar el problema de Cataluña? ¿Debemos de realizar una reforma estatutaria que vertebre Cataluña en España, aunque vaya en contra de la Constitución? Esto debe tener una solución política. Si no la tiene, ha de tener un referendo constitucional. Bueno, pues hoy ahí están. Ese es el campo de juego en el cual nos movemos hoy, donde vemos que hay posturas muy diferentes. Hay partidos políticos que proponen revertir el modelo de las autonomías, centralizar más el Estado. Otros proponen una solución asimétrica, concediéndole a Cataluña una relación con el Estado diferente al resto de las comunidades autónomas. Otros proponen cerrar el modelo territorial con plena igualdad entre todas las comunidades autónomas. Bien, este es el estado en el cual nos movemos en este momento y que determina o hace muy difícil una reforma constitucional si no partimos de un consenso, concretamente en esa materia, en la materia del modelo territorial. ¿Qué ocurre? Que para justificar la reforma constitucional en esta materia, lo que hacemos es acompañar de la necesidad de otras reformas que, por supuesto, no cabe duda, que siendo adecuadas, a lo mejor no son necesarias, pero no cabe duda que se puede y se debe reformar una Constitución cuando haya el consenso para ello. Al margen del modelo territorial, al margen del problema de Cataluña, ¿qué se puede reformar en la Constitución si hubiera un consenso político para ello? Insisto, si hubiera ese modelo político. Pues, en primer lugar, bajo mi punto de vista, se tiene que dejar a salvo la identidad constitucional. Creo que no es necesario ni conveniente abordar la reforma del título primero de la Constitución, que es lo que define la soberanía nacional, define lo que es España, la convierte en un Estado social y democrático de derecho, etcétera, establece el sistema político español como una monarquía parlamentaria, establece un Estado descentralizado y nada más y nada menos que culmina con la dignidad de la persona y, a continuación, los derechos que le son inherentes. Creo que esto es algo que es uno de los principales motores de nuestra Constitución y, como consecuencia de ello, es algo que ha de permanecer imperturbado y, bajo mi punto de vista, imperturbable. Bien, ¿pero qué se puede? ¿Podemos avanzar? Por supuesto. Podemos constitucionalizar la separación vertical de poderes, estableciendo una mayor separación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo. Podemos avanzar también en cerrar el capítulo de las comunidades autónomas, poniendo fin a la revisión de los estatutos, acabándose así con lo que la doctrina ha considerado una desconstitucionalización, porque hoy, antes le puse el ejemplo de los primeros estatutos, que contenían o podían contener artículos contrarios a la Constitución. A través de los estatutos
no cerrados a través de la Constitución, pues se puede estar desconstitucionalizando un modelo territorial de reparto competencial que, por ejemplo, en Alemania está perfectamente definido en su Constitución. En este sentido, como dije antes, surgen las dudas de si mantenemos o no la simetría establecida en el año 92 estas discrepancias se mantienen como hoy por hoy en aspectos tan básicos como el propio modelo de las autonomías. Para esto, en esta materia hay que recomponer un consenso, hay que rehacer una Constitución sustancial y la pregunta es si en estos momentos estamos ante esta urgencia o no. A esto se le acompaña también un requerimiento de una actualización o mejora de nuestro catálogo en materia de derechos. En el bienio 2006-2007 hubo una especie de inflación de derechos fundamentales, derechos pretendidamente fundamentales, en diferentes autos de autonomía que se aprobaban en ese momento, como fue el catalán, pero como también fue el valenciano o el andaluz, que el Tribunal Constitucional salvó diciendo que no eran derechos, porque no podían legislar en esta materia, sino mandatos al legislador, un derecho al paisaje, un derecho, en fin, todo este tipo que está muy bien, está claro, pero son derechos fundamentales que a veces carecen de esa fundamentalidad, siendo esenciales para el desarrollo del ser humano. Nuestra Constitución en materia de derechos es muy correcta, sigue la línea europea y, bajo mi punto de vista, no requiere ninguna reforma. Desde luego, lo que tenemos es que caer en eso que se ha denominado constitucionalismo mágico de corte iberoamericano. Las constituciones iberoamericanas hacen capítulos, las modernas, con 30, con 35, 40 derechos fundamentales, creyendo que por estipular un derecho como fundamental en la Constitución está garantizado materialmente. Evidentemente, si ese derecho requiere de un aporte material y de recursos económicos, nunca estará garantizado hasta que no haya un desarrollo económico que permita que ese derecho sea satisfecho, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Por eso insisto en que nuestro sistema, si lo comparamos con la cuestión alemana o la italiana o la francesa, pues tenemos un modelo muy correcto de derechos fundamentales y ahí está, o sea, esto no lo digo yo, se pueden comparar unas y otras. ¿Nuestra Constitución requiere una cláusula europea? Pues sí, no cabe duda que requiere que nuestra Constitución contenga nuestra integración en la Unión Europea. El artículo 93 de la Constitución parece, en la línea del informe del Consejo de Estado del año 2006, que no es suficiente, pero bueno, estamos en la Unión Europea y ha permitido nuestro ingreso a la Unión Europea. No cabe duda que se requeriría de esa mención. Tampoco creo que se requiera de una gran urgencia. Un refuerzo de la democracia representativa también se pide, de una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, no solo a través de las elecciones generales o del estatuto del referéndum, sino con otra serie de instrumentos. Yo creo, sí, estoy de acuerdo con ello, siempre que esto no suponga ni en cuestión nuestra democracia representativa. No podemos abandonar nuestra democracia representativa y pretender ir a una democracia directa a través de un refuerzo precisamente de una democracia participativa del pueblo español. Bueno, ¿se requerirían reformas electorales? Pues también, no cabe duda. Hoy hay quien aboga por hacer desaparecer la provincia como circunscripción electoral para fortalecer la ponderación de voto entre territorios con mayor y menor población, que requerirían una cierta exigencia constitucional. Bueno, esto no está tan claro todavía, no hay un consenso básico al respecto. Se sugiere copiar el modelo alemán del cómputo de voto en diferentes partidas, estableciendo un cajón nacional para repartir escaños sin asignación a través de circunscripciones. Bueno, pues esto abre un debate. Hoy hay partidos políticos que proponen avanzar a un sistema más proporcional, otros menos proporcional. Bueno, esto es lo que ocurre en Europa. Tenemos un modelo como el británico, que es un modelo de mayoría parlamentaria, que no es proporcional, y tenemos modelos como el italiano, que es sumamente proporcional. Esto también abre debates. ¿Es necesario? Bueno, pues plantéeselo ustedes, y realmente en este momento hay una gran necesidad al respecto.
¿Es necesario reformar la corona para garantizar la igualdad en la sucesión? Sí, no cabe duda. La necesidad material en estos momentos, por razones de hecho, no la tenemos, pero formalmente sí. No cabe duda que hay una parte de la Constitución que no compagina con el derecho absoluto a la igualdad entre sexos. Bien, ¿es urgente? Pues también tenemos que plantearnos si es urgente o no. Todo esto es lo que hay que plantearse, mediante un diálogo político que ha de tener, bajo mi punto de vista, las siguientes notas. Diálogo siempre desde la Constitución. La Constitución no es un mero conjunto de normas que organiza una comunidad política, es un marco de convivencia. Y no se puede pretender un diálogo para reformar la Constitución sin tener en cuenta la propia Constitución. Y no me refiero solo a que hay que, por supuesto, o sea, podría ser de otro modo, hay que someterse a su proceso de reforma. No, dialoguemos desde la Constitución. Este diálogo ha de ser institucionalizado, no ha de ser un diálogo bilateral entre una comunidad autónoma y el Estado, ha de ser institucional, en el Congreso de los Diputados, donde, junto con el Senado, está representada la soberanía nacional. Allí es donde hay que dialogar, a través de los grupos parlamentarios, la necesidad o no de una reforma. Y, por supuesto, tiene que haber un gobierno como el de la OCDE en el año 77 que no dirija, pero de alguna manera inicie o dé curso a ese diálogo. Esto no es un diálogo de espontáneo entre fuerzas políticas. Hay una Constitución, hay un gobierno, y ese gobierno es el que tiene la obligación de encauzar el diálogo. La cuestión es si están o no en condiciones de encauzarlo en condiciones, el diálogo para la reforma constitucional. Por eso, a mí personalmente se me antoja hoy por hoy difícil, no hay duda, el abrir un proceso de reforma constitucional. Les he dado un elenco de posibles reformas, más o menos urgentes, sin lugar a dudas, pero de lo que no cabe duda también es que lo que está provocando hoy cada vez más esa necesidad de reforma es precisamente el conflicto político, jurídico y de otras naturaleza que se está viviendo en la comunidad autónoma de Cataluña. Junto a la Constitución existen normas que forman parte del bloque constitucional cuya reforma se produce mediante el régimen ordinario de reforma legislativa, pero que bajo mi punto de vista requieren, si cabe, el mismo consenso que la propia Constitución. Y hablo, por ejemplo, de la ley electoral. La ley electoral es una ley que se reforma, una ley orgánica, y como tal está abierta a un proceso de reforma a través de mayoría absoluta. Yo creo que aquí ha habido partidos con mayorías absolutas, salvo su reforma en el año 85 porque era necesaria, pero que y fue una reforma pactada entre los partidos políticos en ese momento mayoritarios, que, aunque es legítimo y legal que pueda producirse una reforma por una mayoría absoluta, o sea, tener 176 diputados, y se puede reformar la ley electoral, bajo mi punto de vista, existe una obligación constitucional implícita que exige que esa ley sea también reformada mediante un amplio consenso. La ley electoral es muy importante en una democracia. Es nada más y nada menos que la traducción de la voluntad popular en representación parlamentaria. Y esto no es una frase hecha, esto es la esencia de la democracia. No es, ya sé que se dice que el día de las elecciones siempre es la fiesta de la democracia, lo es, porque es el momento en el que la voluntad popular, a través de fórmulas matemáticas de asignación de escaños, se convierte en su representación en el Parlamento de la Nación. Por eso esa ley es importante, muy importante. No puede ser una ley partidista. No puede ser una ley que ahora se reforme porque tenga 110 votos. Se puede hacer, evidentemente, porque así lo establece la propia Constitución. Pero bajo mi punto de vista estamos hablando de una ley
que forma parte esencial del bloque constitucional. Bien, y ya para finalizar, pues he hablado de, ¿es necesario reformarla? En fin, vamos a verlo. ¿Se puede reformar? Sí. He puesto de manifiesto los principales aspectos de la Constitución que pueden ser reformados, pero finalizaré diciendo, bueno, ¿y es necesario realmente reformar la Constitución en este momento? Hay necesidad urgente de reformarla. Esto es una pregunta que obviamente han de responder los políticos, que son quienes hemos depositado nuestra confianza a través del voto democrático y nuestra representación en el Parlamento. Son los que tienen que decidir si estamos o no ante un momento de oportunidad para reformar la Constitución. Esa Constitución a la que antes hice alusión, que ha permitido 40 años de alternancia en el poder de partidos políticos con diferentes ideologías, que, como dije antes, permitió algo tan importante, aunque pueda parecer, no pueda parecerlo tanto, una sucesión en la jefatura del Estado, año 2014, que ha permitido un desarrollo económico, social y político de España como nunca en su historia se ha producido. Todo esto hay que ponerlo en valor. Y por eso cuando empecé mi discurso diciendo que reformar es cambiar para mejorar, transformar para mejorar, nunca cambiar por cambiar. Y desde luego si se da ese consenso político. No me cabe duda que tenemos o se debe hacer un esfuerzo por cerrar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en la Constitución. No podemos tener una tensión entre modelos competenciales. Esto Alemania lo hizo definitivamente en el año 2006, una reforma muy reciente tras la unificación de la Alemania oriental, y concretamente Alemania lo hizo, ya ven, para recentralizar poder. Precisamente fue una reforma constitucional que limitó poderes a los Länders para que el Estado alemán fuera más fuerte. Recuerdo que precisamente uno de los objetivos de esa reforma se decía que era hacer un Estado alemán más fuerte en el seno de la Comunidad Europea. Una Alemania dividida, descompetencializada, decían ellos, no ofrecía una posición de preeminencia de la Alemania en la Comunidad Europea, como se llamaba en ese momento. Y hicieron esa reforma para hacerla más fuerte como Estado. No cabe duda que se requiere una mínima constitución financiera. Ya se empezó en el año 2011 con mecanismos de límite de gasto, pero también hay que establecer mecanismos de compensación y solidaridad entre los españoles a través de las comunidades autónomas. No se puede estar permanentemente haciendo pactos entre el Estado y comunidades autónomas, dependiendo de la coyuntura política. Sería interesante introducir cláusulas constitucionales que establecieran un marco estable, precisamente eso que se llama la mínima constitución financiera. Nadie pone en duda que el Senado debe de adquirir una naturaleza mucho más territorial, siendo precisamente la Cámara de Representación Territorial. Y luego queda el último debate. Se debe de no, esa propuesta que algunos han introducido, de vez, en vaga redundancia, de introducir o no una disposición adicional en la Constitución del tipo de la que tenemos para los territorios forales respecto de Cataluña. Bueno, es un debate político, que como dije antes, que requiere diálogo institucional desde la Constitución, en el Parlamento de la Nación, en el Congreso de los Diputados. Así es como se discuten las cosas en los Estados democráticos. No mediante presión, no mediante tensión, no mediante conflictos políticos, jurídicos y de naturaleza penal, que, insisto, no voy a calificar por razones de prudencia. Lo que sí tengo muy claro, no solo como jurista, sino como ciudadano español, es que la solución en estos momentos no es un referéndum. Primero, por razones constitucionales que se las voy a ahorrar, pero que ya están absolutamente explicadas. Un referéndum en España sobre el derecho a la autodeterminación o la posibilidad de secesión de una parte de España, nuestra Constitución no lo permite. Pero es que además este referéndum provocaría una ruptura en la comunidad política,
Un resultado ajustado, por ejemplo, contra la independencia, no zanja el problema y habrá generado o generará una gran división interna. Y si el resultado es favorable, por un escaso margen, se abriría un proceso irreversible que provocaría la secesión. Todo esto, bajo mi punto de vista, justifica la no posibilidad de celebración de un referéndum. Insisto, no solo por razones que están ahí, constitucionales, sino por razones también de oportunidad política. Pero insisto, esto es algo que también tienen que decidir los políticos, y los partidos políticos se posicionan respecto a este tema de una manera clara. Hoy tenemos claramente posicionados en el no a los principales partidos políticos mayoritarios, como el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Luego hay partidos abiertos a esa posibilidad de referéndum. Bueno, esto es un juego democrático. En democracia, el diálogo, y como dije antes, desde la Constitución, en el Parlamento cabe, porque es un principio democrático precisamente basado en el diálogo. Por eso, y con esto ya sí que termino, media hora es suficiente después de toda la tarde que llevan y mañana que llevan ustedes. La Constitución goza de salud, de una salud, bajo mi punto de vista, muy importante. Ha solucionado muchos problemas y los seguirá solucionando. Reformar para mejorar cuando haya el consenso adecuado y, como dije antes, cuando la oportunidad sea la adecuada, y abrir un proceso de reforma constitucional sea en sí mismo algo positivo y no nos genere más problemas. ¿Partes para reformar? Pues ya les he resumido algunas de ellas. Pero, insisto, tan peligroso es sacralizar un texto y calificarlo como de irreformable, como trivializar permanentemente con su reforma. Ambos extremos son muy peligrosos. Y quiero terminar leyendo dos frases de alguien muy vinculado a esta tierra, como fue el presidente Adolfo Suárez. Adolfo Suárez dijo en un discurso en el año 77, de cierre de campaña electoral, 14 de junio del año 77, dice: quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro. Y dijo además: con la Constitución es posible lograr una concordia civil llamada España, donde convivan ciudadanos que, por tener diferentes opiniones, creencias o convicciones, se complementan entre sí. A esto añadió, en un momento en el que España estaba sometida a la lacra del terrorismo, que quienes matan, secuestran y extorsionan, quienes optan por la violencia como método de actuación política, no son nuestros complementarios, solo son los destructores de los valores constitucionales. El mal que procuran y el daño que infringen nos lo hacen a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por esta más que conferencia, clase magistral que denota esa vena académica que te acompaña. Gracias también por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros, por habernos hecho un hueco en tu agenda y, por supuesto, también muchas gracias por haberte adaptado a las circunstancias con ese ejercicio de síntesis a última hora que para nada ha desmerecido tu discurso. No vamos a dar lugar a un turno de preguntas por razones obvias, estamos ya muy ajustados de tiempo, y sí que me gustaría también extender el agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en la jornada y a aquellos que han permanecido hasta la conclusión del programa. Y ya para finalizar, les emplazo a acudir mañana a este mismo auditorio a las 10 de la mañana para continuar con las ponencias que están programadas. Muchísimas gracias.